Hola, ¿qué tal? El presente video será breve y solamente es para clarificar lo relativo al seminario 3 de investigación. Vamos a abordar únicamente el punto número 1 y para esto te voy a compartir la pantalla para que nosotros estemos viendo lo mismo, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar. Bien, me voy a basar en el departamento de investigación de nuestra universidad, la coordinación de investigación y proyecto de investigación. Aunque tengas distintos profesores dando esta materia, todos dentro de nuestra libertad de cátedra y de la interpretación propia que tengamos de la investigación, nos tenemos que sujetar a este formato que nos marca la universidad. Ya sabes, te establece qué debe de llevar, inclusive cuáles son las medidas en todos los capítulos. Cada uno de ellos, ¿no? Te dice, por ejemplo, planteamiento del problema, pues deben de ser mínimo una cuartilla y también te establece, pues, el orden exacto en el que se debe de ir redactando el proyecto de investigación. No puedes brincarte del 1 al 4, no, exactamente así. Síguelo al pie de la letra. Bueno, aquí nos vamos a saltar hasta el capítulo número 3. Operacionalización de hipótesis, en su caso, si es que la tienes así, o de las variables, o la operación de tus categorías de análisis o los supuestos de investigación. Bueno, el caso es que aquí vamos a abordar este primer punto. Y para esto, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Tenemos que identificar y operacionalizar nuestras variables. Entonces tú tienes que regresar a tu capítulo número 1 en el punto número 6 donde redactaste o debiste haber redactado las variables, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Aquí, bueno, la independiente es la causa, el problema que tú estás investigando. Tu tema central de investigación tiene un problema y ese problema, si el tema como tal, es la causa. Allí el investigador no interviene, no altera nada. O sea, es una cosa tangible, así, ¿no? En este caso, pobreza, marginación, marketing, estrés laboral, etcétera. Es un concepto muy definido y esa es tu variable independiente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo que tú vas a investigar. ¿Qué es lo que quieres investigar dentro de esto? Bueno, en el capítulo 1 debiste haberlo definido, si no, bueno, lo vas a tener que retomar ahora en el 3 porque se trata justamente de operacionalizar las variables. Aquí, ¿qué vamos nosotros a hacer en este punto? ¿Cómo se operacionalizan la hipótesis y las variables y por qué se hace? Bueno, te debo decir que esto se hace porque todos los elementos que forman parte de tu proyecto de investigación deben de tener una relación entre sí. El tema debe tener relación con la hipótesis. La hipótesis debe de ser una respuesta tentativa a tu problema de investigación, a el objetivo general, los objetivos específicos. Las variables deben de quedar insertadas explícitamente allí en la hipótesis, ¿no? La respuesta tentativa al problema que estás investigando y debe de quedar bien definido cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Bueno, ¿por qué se hace esto? De acuerdo al manual de investigación de UNICLA, lo que nos pide a nosotros es que tengamos que hacer esta definición de las variables, ¿no? Pero, ¿por qué es que se hace así? Nos dice nuestra universidad que esta operación de las variables es un proceso a través del cual se puede transformar o traducir una variable teórica en variable empírica. Nos lo pide así, no tienes que hacerlo así y hasta nos marca una gráfica, una matriz operacional de cómo debemos de hacerlo con los parámetros que nos pide. Cada universidad de repente tiene ciertas variantes, la nuestra así nos lo pide, como la mayoría, nos lo pide de esta manera. Pero bien, ¿cómo se realiza esto? Tenemos, ya sabes, cuando empiezas a redactar cada parte de tu investigación, siempre tienes que poner capítulo y el título como tal, lo que tú estás investigando o abordando, lo debes de tomar tal cual. Si aquí tiene un punto, así lo tienes que poner. Si el título está en mayúscula y minúsculas, exactamente así es como tú lo debes de desarrollar, no le puedes cambiar a criterio así como otra forma de redactarlo. Está muy claro y así lo debes de hacer, ¿no? Así lo tomas tal cual. Bueno, hacemos lo mismo. Tomamos capítulo 3, punto.
Uno, operacionalización de hipótesis, operacionalización de variables, operacionalización de categorías de análisis. ¿Qué empezamos a hacer? Ya lo sabes. Introducción con tus propias palabras, siempre, porque es la parte viva de la investigación, que tú intervienes, no es un copy-paste. Aquí entonces, redactas con tus propias palabras. Bueno, aquí plantearé las variables de mi proyecto de investigación con objeto de operacionalizarlas y graficarlas para su mejor comprensión. Poquitas líneas es suficiente. ¿Cuál es el orden que sigue la investigación? Bueno, una conceptualización del tema que estás abordando. En este caso es la operacionalización. Buscas, googleas en tu bibliografía, en la que ya has seleccionado, un concepto de autor que nos hable de qué es. En este caso te pongo como ejemplo el de Casau 2004, que dice: la operacionalización de las variables es el proceso a través del cual se puede transformar o traducir una variable teórica en variables empíricas directamente observables con la finalidad de medirlas. Para eso es. Se establecen las variables para poder medirlas. Si no, ¿cómo podrías saber el avance y el resultado de tu investigación? Hay otra conceptualización por la Universidad Naval 2017, o tenemos esta otra, ¿no? Las variables son los atributos que se miden en la hipótesis. Son factores que explican los resultados y determinan las diferencias entre estos para establecer comparaciones. Son los elementos relacionados en una hipótesis. Bien, ¿cómo se va a realizar esto? ¿Cómo empezamos a operacionalizar nuestras variables? Para llevarlo a cabo, bueno, hay que seguir el esquema en el cuadro 1, que es la gráfica que presentaba hace algunos instantes. Y esta acción nos va a conducir a la selección de los instrumentos de recolección de datos que en el punto número 7 tú debiste establecer dentro de tu trabajo de investigación. Vamos a regresar al punto número 7 del capítulo 1, y aquí donde dice diseño de la investigación, tú necesariamente deberías de haber establecido cuál iba a ser el método de recolección de datos, cómo ibas a recolectar la información que estás investigando. Un sondeo, un focus group, un cuestionario, encuesta, entrevista, observación, documentación. Según lo que tú hayas establecido, bueno, aquí lo vas a poner. Y así es como lo vas a empezar a redactar. Bueno, la universidad nos maneja esta matriz operacional. Aquí está. Variable, definición conceptual, definición operacional, indicador y escala de medición. Escala de medición es que tú nos digas tu investigación de qué tipo es, cualitativa o cuantitativa. Son básicamente las dos que se están manejando en todos los proyectos, ¿no? Entonces tú aquí, escala de medición cualitativa. Básicamente creo que muchas de ellas son en este sentido. ¿Qué empezamos a hacer? Insertamos desde Word, donde tenemos nuestra investigación redactada, una tabla con 5 columnas y 2 filas, llenándola con estos conceptos, ¿no? Con su variable, su definición operacional, su indicador y su escala de medición. Regresamos a esto de qué son las variables, ¿no? Debiste haberlas tenido definidas. Trabajamos con un ejemplo rápidamente. Voy a tener como hipótesis: la desintegración familiar provoca bajo rendimiento académico de los hijos. Así es mi hipótesis. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que cuando hay una desintegración familiar, pues hay bajo rendimiento académico en los hijos. ¿Cuál es la variable dependiente? La consecuencia. Es decir, la consecuencia de la desintegración familiar, ¿cuál es? Bueno, pues el bajo rendimiento académico. ¿Y cuál es la causa de esto, no? La variable independiente, la desintegración familiar. Yo estoy investigando la desintegración familiar como variable independiente. Este es el tema. ¿Y cuáles son las consecuencias o el impacto que esto tiene? Estas son mis variables. Puedo tener 1, 2 o 3, hasta 10, las que tú consideres, pero que desarrolles una por una según las que consideres. Bueno, en este caso, vamos a empezar a operacionalizarlas. Variable independiente, ¿cuál era? Desintegración familiar. Bueno, ¿qué debo hacer yo aquí? Tengo que colocar aquí variable independiente, desintegración familiar. En esta columna es con lo que lo voy a llenar. Desintegración familiar. Definición conceptual, me voy a la segunda columna.
una definición conceptual, la que yo esté utilizando en mi trabajo de investigación. En este caso tengo esta. La familia está desintegrada cuando uno de sus miembros no se hallan suficientemente unidos y su identidad ha sufrido un severo deterioro, de acuerdo a Eva Gilberti, 2005, página 322. Bueno, esta definición conceptual es la que voy a colocar en esta columna, aquí, y el nombre del autor, por supuesto, y el año. Ahora, definición operacional. ¿Qué significa definición operacional? ¿Cómo vas a analizar y a medir esta variable? La variable, estamos apenas con desintegración familiar. Y yo recuerdo entonces que en el punto número 7 del seminario 1 establecí el instrumento de medición que iba a utilizar. Por lo tanto, aquí digo, esta variable será analizada mediante la aplicación de cuestionarios, entrevistas, etcétera, según el que tú hayas señalado, ¿no? Te lo decía. Y se realizará mediante un cuestionario de 20 preguntas cerradas entre los sujetos de investigación. En este caso, si son estudiantes, si son ciudadanos de tal comunidad, y la voy a realizar durante tanto tiempo. Esta definición operacional es la que voy a colocar en esta columna. ¿Cómo la voy a medir? A través de un cuestionario, a través de un focus group que voy a realizar entre tales o cuales personas. Bueno, indicador. ¿Qué es lo que yo quiero medir realmente? Ya dije que lo voy a hacer mediante un instrumento de recolección que es el cuestionario. Pero, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, desintegración familiar, si hay en sus casas, si la identifican, si tienen la concepción de qué es desintegración familiar. Y aquí plasmo entonces las cosas que yo quiero medir, cuáles son los indicadores que yo necesito saber. Y bueno, en la definición operacional, pues debo de anotar también que realizaré un cuestionario. Abro paréntesis y digo anexo 1. ¿Qué quiere decir? Pues que como anexo 1 voy justamente a agregar ese cuestionario con las preguntas que yo dije que iba a realizar y allí lo pego en mi investigación. Es la forma de definir que yo ya lo estoy operacionalizando o trabajando. Y también debo de decir qué indicadores necesito yo conocer. Bueno, escala de medición simplemente cualitativa. Y ahí se llena la primera variable. Ahora voy con la siguiente variable. Se hace exactamente lo mismo. Un procedimiento conceptual y operacional con la otra variable. ¿Qué establecí yo en este ejemplo? Que mi variable dependiente o consecuencia era el bajo rendimiento académico. Bueno, pues tengo que conceptualizar qué es bajo rendimiento académico y aquí tomo a Jiménez en el 2000 que dice que es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Eso lo voy a colocar aquí en definición conceptual. De mi variable, ahora estoy con la dependiente y continúo. Definición operacional. ¿Cómo voy a medir yo, en este caso, el bajo rendimiento académico? Bueno, voy a decir que esta variable será operacionalizada o será medida mediante un cuestionario de preguntas cerradas entre profesores, directivos, que tienen que ver con estos niños que padecen desintegración familiar. ¿Y qué indicador pretendo medir ahí? Bueno, pues que los profesores me digan si notan un bajo rendimiento académico en sus estudiantes, cómo catalogan el bajo rendimiento académico, qué causas consideran ellos que influyen en su bajo rendimiento académico y qué papel cumple allí la desintegración familiar. Así que ya tengo aquí mi matriz operacional y voy poniéndole variable independiente, definición conceptual, cómo la voy a medir, definición operacional, qué cosas quiero medir y finalmente escala de medición pues vuelve a ser cualitativa, ¿no? Así, si yo tengo 5 variables, con las 5 tengo que hacer este procedimiento. Bueno, hasta aquí te dejo este primer tutorial para que por lo menos ya puedas tú avanzar en lo relativo justamente al primer punto del seminario 3 que tiene que ver con la operacionalización de tus hipótesis y tus variables.